Versículo del día de hoy, Salmos capítulo 1, versículo 5. Dice ese versículo: Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Así dice este versículo, ¿no? Nombra dos cosas que son opuestas: pecadores y justos. No se levantarán los malos en la congregación, dicen, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dense cuenta que hay una diferenciación. Dice, ¿qué cosa no se va a levantar? Los pecadores en la congregación de los justos. Ese es un tema que difícilmente se toca, porque en las que no son iglesias delante de Dios, sino manipulan emociones para hacer sentir bien a las personas, les dicen que ya son hijos de Dios, que todo el mundo es hijo de Dios. Pero aquí está hablando de que los pecadores y los justos son dos cosas totalmente separadas. Son dos cosas totalmente opuestas. Una persona o es pecadora o es justo. Bíblicamente, ¿cómo alguien logra ser justo? ¿Cómo alguien puede evitar esa condición natural en la que nacimos todos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese creo que es un versículo que no sabemos de memoria, ¿no? Sí, todo ser humano nació destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por ser pecador. Porque así fue como llegamos a este mundo. Cuando miramos, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 12, no dice que nos convertimos en pecadores porque dijimos una mentira o porque codiciamos. Satanás ya nos hizo pensar de esa manera, y el ser humano, en modo natural, sin haber leído la Biblia, piensa así como Satanás nos transmitió. Ah, somos pecadores. Cuando decimos mentira, ahí somos pecadores. Así nos hace pensar Satanás. Pero cuando miramos la Biblia, la forma como nuestro Señor Jesucristo no pudo ser engañado por Satanás, ¿cuál fue? Nuestro Señor Jesucristo miraba qué estaba escrito. Así le contestó a Satanás. Satanás le hablaba y nuestro Señor Jesucristo le decía conforme a lo que está escrito, no conforme al pensamiento. Cuando hablamos con algunas personas y le decimos, ¿tú eres justo o pecador? La persona dice, pues yo creo que todos somos pecadores. Es lo normal, lo que nos contestan, yo creo que todos somos pecadores. Entonces, tú sabes un pecador, ¿no? Cuando muere, ¿a dónde va? La persona se queda pensando por primera vez y nos dice, pues un pecador muere, va al infierno. Bíblicamente un pecador muere, va al infierno. Tú me dijiste que tú eras pecador. Ah, pero espera. Y empiezan a hacer aclaraciones. Pero yo voy a la iglesia. Pero yo soy hijo de Dios. Pero entonces empiezan a hacer una mezcla de lo que nombraron conforme a la Biblia. Conforme a la Biblia un pecador muere, va al infierno. Ya lo nombraron. Nombraron que son pecadores. Pero cuando tienen que comparar dónde están ellos en relación a lo que acaban de decir, están camino al infierno. Pero ahí en ese momento de que van a empezar a hablar de obras. Yo llevo 20 años yendo a la iglesia, ya empezaron a mezclar. Un pecador muere, va al infierno, pero empiezan a mezclar. No, pero es que yo llevo tantos años yendo a la iglesia y yo experimenté un milagro así, asá, empiezan a hablar sus experiencias, lo que a ellos les parece, lo que a ellos les han enseñado, ya mezclado, un poquito de su pensamiento con un poquito de la palabra de Dios. Eso es lo que Satanás necesita que las personas hagan para que no reciban la salvación, para que no se queden en la verdad, sino se queden en donde, en la mentira. Y la Biblia dice, todo hombre es mentiroso. Toda nuestra percepción de lo que es la justicia de Dios, de cómo llegar delante de la presencia de Dios, de cómo llegar a ser verdaderamente hijo de Dios, todo eso Satanás lo ha tergiversado. Por eso las personas piensan que con sus buenas intenciones, claro que todos somos hijos de Dios. La gente piensa que es hijo de Dios porque desea ser hijo de Dios. Pero una persona no es hija de Dios de esa manera. Tiene que pasar, como el versículo que leímos el día de hoy, Salmos capítulo 1, versículo 5, tiene que pasar de ser pecador a ser justo. Mientras siga siendo pecador, esa persona no tiene relación con Dios. No puede tener relación con Dios. Únicamente quien recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. En la Biblia dice, mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre. ¿Qué pasó? Ese versículo creo que lo conocemos, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué les dio? Potestad.
¿Qué potestad se le da a la persona que logra creer en el nombre de ser hecho hijo de Dios? Esa es la potestad que se da. Se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios a todos los que recibieren, a los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? El significado del nombre. No como se pronuncia en japonés, en hebreo, en español, en inglés, no. Porque la pronunciación en todos los países es diferente, en todos los idiomas es diferente. Pero el significado es el mismo. Y eso no lo enseñan. Quien logra creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esa persona pasa de ser pecador a ser justo. El versículo que consideramos el día de hoy es Salmos capítulo 1, versículo 5. Ahí habla dos cosas totalmente opuestas. O se es pecador o se es justo. No se puede ser una mezcla de esos dos. La mezcla sería tibieza. La mezcla sería así como término medio, grisecito. No es ni blanco ni negro, sino grisecito. Ese es el corazón del ser humano en modo natural, porque Satanás, dice la Biblia, es el príncipe de la potestad del aire, el cual engaña ¿a quién? Al mundo entero. Satanás engaña al mundo entero. ¿Cómo sabemos que el mundo entero está engañado? Preguntémosle si son pecadores o son justos. ¿Qué van a contestar? Todos somos pecadores, así contestan las personas. Todos somos pecadores. Luego le preguntamos a las personas, ¿tú sabes bíblicamente a dónde va un pecador cuando muere? La gente sabe la respuesta, porque en la Biblia dice que Dios escribió su ley en nuestras mentes y nuestros corazones. Así una persona no haya leído la Biblia, sabe exactamente a dónde va un pecador cuando muere. Cuando hacemos esa pregunta, las personas, después de que se quedan pensando un rato, nos dicen, pues un pecador muere, va al infierno, bíblicamente. Así es. Podemos considerar toda la Biblia y nos damos cuenta, un pecador no tiene nada que ver con Dios. Un pecador no es hijo de Dios, un pecador es hijo de Satanás. Suena terrible, suena horrible, pero así es la verdad. ¿La mentira cuál es? Si tú tienes deseos de ser hijo de Dios, ya tú eres hijo de Dios. Porque tú cuando saludas sonríes y dices, bendecido, Dios te bendiga, en victoria, amén, aleluya. No porque tú hables palabras religiosas o aún cuando nombres versículos de la Biblia, nada de eso te puede convertir en hijo de Dios. Única y exclusivamente según la Biblia, solo hay un camino. Ya sabemos quién es el camino. Nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué significa Jesús? Salvador de los pecados. Eso es lo que la gente no sabe. La única forma de dejar de ser pecador, de pasar de ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios, es creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el nombre de Él significa Salvador de los pecados. En Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, para que una persona reciba el Espíritu de Dios, ¿qué necesita? Esa persona necesita haber recibido el perdón de los pecados. Satanás hace que las personas crean que ya son hijos de Dios, que ya tienen el Espíritu de Dios por algo que sintieron mientras sonaba musiquita, mientras sonaban cosas así emotivas. Pero la única forma de ser hijo de Dios es si la persona ha recibido el perdón de los pecados. Y el nombre de Jesús, el que logra creer en el nombre de Jesús que dice la Biblia, recibe la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y el nombre de Jesús es Salvador de los pecados. Por eso, el versículo que consideramos el día de hoy, Salmos capítulo 1, versículo 5, ahí aclara dos cosas que son separadas, totalmente opuestas, como el aceite y el agua. Una cosa es ser pecador, otra cosa es ser justo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los justos. ¿Los pecadores? No, los justos. Espero, a través de la explicación de este versículo de Salmos capítulo 1, versículo 5, que puedan recibir la salvación, quienes nos han escuchado el día de hoy. Si todavía tienes duda, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros no tenemos ninguna pretensión más que tú recibas la salvación. No queremos tu dinero ni que nos des ofrenda, diezmo, no queremos nada de eso. Lo único que queremos es que tú recibas la salvación. Lo que gratis recibimos, te lo queremos dar a ti también. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite, Padre, que las personas que se conectaron el día de hoy puedan recibir la salvación. Si aún no la han podido recibir, permite, Padre, que sigan escuchando a un justo, a un salvo, a alguien que ha recibido la salvación. Porque la única forma de recibir la salvación es de esa manera, por creer lo que está escrito, pero tú has permitido que las personas reciban la salvación por medio de la locura de la predicación. Ya que el mundo no conoció a Dios, en la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación. Permite que las personas puedan, escuchando
a alguien que ya recibió la salvación, también recibir la salvación. El mundo únicamente va a transmitir emociones, va a hacer que las personas se sientan bien, que las personas se sientan que son hijos de Dios sin serlo. Porque el príncipe de la potestad del aire, quien opera en los hijos de desobediencia, es Satanás. Ser desobediente es no creer a la palabra, sino creer en sí mismo, en sus emociones, en sus sentimientos. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy, que están escuchando esta predicación corta en repetición a través de YouTube, también puedan recibir la salvación, puedan meditar en la verdad, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, únicamente, no nuestros sentimientos, que son opuestos a la verdad. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.